Seguimos con más de su programa Tiempo por IBC y también por Unión Radio a las 7:15 de la mañana. Vamos a comenzar nuestra conversación con el diputado Edgar Raúl Leoni. Bienvenido, gracias por acompañarnos, diputado. Buenos días, Vanessa, para ti y para la audiencia. Gracias por acompañarnos. Diputado, obviamente hay una crisis de servicios públicos, no es un secreto para nadie, la sufrimos quienes vivimos en Caracas, pero al mismo tiempo vemos cómo se están invirtiendo recursos, no sabemos cuánto, en arreglos, en ornatos, si se ve así. ¿Ustedes tienen claridad sobre cuánto se está invirtiendo? No, por supuesto que no tenemos claridad de lo que se está invirtiendo, Vanessa, pero no solamente eso, sino que no es una prioridad ese tipo de trabajos de ornato, es la consideración nuestra en un país sumergido en una profunda crisis en todos los aspectos de la vida nacional. Ayer, por ejemplo, se discutió en la Asamblea, en segunda discusión, la ley de ciudades comunales. Y nuevamente consideramos que no es una prioridad en la agenda legislativa en un pueblo que está reclamando salarios dignos, un pueblo que está reclamando salud, que está reclamando en el sector agroindustrial los recursos y los insumos para poder alimentar ¿Cuál debería ser la prioridad, la diputado? de Venezuela. Diputado, ¿cuál debería ser la prioridad de la agenda legislativa? Precisamente esa. Precisamente es esa que además se ha venido recorriendo en algunos aspectos, han habido entendimiento con respecto a algunos puntos, como es la designación de un nuevo CNE, la reinstitucionalización del país, todo lo que tiene que ver con la normalización de una situación que ha venido en escalada, por ejemplo, las reuniones con Fedecámaras, las reuniones con los sectores productivos. Esa debería ser la agenda que debamos tener nosotros. Además, presentarnos con un escenario para el 21 de noviembre, ir a unas elecciones y renovar las autoridades. Esa debería ser la prioridad venezolana. Diputado, ¿qué haría usted con la ley de ciudades comunales? ¿Qué haría usted con la ley de ciudades comunales? ¿La pondría en la nevera? Bueno, Vanessa, yo te puedo decir muchas razones por las cuales esa ley es inconstitucional. Pero en este momento, ¿qué haría? Porque acaba con la pluralidad política. Es inconstitucional. Bueno, nosotros obviamente no sancionarla y enfocar la atención en asuntos que le interesan más al ciudadano, como por ejemplo, uno de ellos, la salud. Estamos atravesando por una pandemia terrible. Aquí tiene que vacunarse, terminarse de vacunar los adultos mayores, todo el personal de salud, y sin embargo nosotros estamos discutiendo una ley que desmantela la estructura actual del Estado republicano para crear una estructura paralela, quién sabe con cuáles fines políticos. Entonces, esa sin duda no es la agenda de nosotros. La agenda de nosotros debería ser, como te decía, el rescate de Venezuela y el desmantelamiento de una estructura que ha sido sumamente perniciosa para los venezolanos en los últimos años. Diputado, ahora, ponerla en la nevera parece poco probable, mejorarla por lo que usted dice, mucho menos. Es decir, eso parece que se va a convertir en un hecho. Pasemos a otro punto que usted lo ha planteado en distintas cosas que ha escrito. Usted dice que la oposición tiene que comerse el elefante, ojalá no tuvieran que comerse nada, y menos un elefante. Pero se refiere obviamente a la participación electoral. ¿Se está avanzando en los consensos? Fíjate, exactamente es un elefante que hay que comerse por pedazos y la desesperación es lo que nos ha llevado a tantos años de esta tragedia, de este sufrimiento que nosotros tenemos. Sí han habido avances importantes, pero nosotros hacemos un llamado a todos los que están fuera de esa unidad que nosotros estamos proclamando, porque, Vanessa, te recuerdo algo, nosotros, la oposición al gobierno, los que disentimos del gobierno, somos la mayoría social del país. El gobierno tiene una mayoría política circunstancial por lo que fue el resultado de las elecciones de diciembre, donde un grupo se dedicó a llamar a la abstención y una fulana consulta que no trajo ningún beneficio. Entonces, ese elefante de comérnoslos a pedazos precisamente es por eso. Vamos primero a unificarnos en torno a unas elecciones regionales que las tenemos a la vuelta de la esquina y prepararnos además para los escenarios de los próximos años, entre ellos el escenario presidencial que lo tenemos en el año 2024. ¿Hay espacios de diálogo en este momento entre los distintos sectores de la oposición para avanzar en esta agenda común,
para el 21 de noviembre. Sí, aquí una de las cosas que te puedo decir es que aquí todo el mundo está hablando con todo el mundo. El problema está en llegar a esos acuerdos. Claro. Y hay un sector de la oposición, que es el mismo sector que se retuvo de participar en las elecciones de diciembre, las parlamentarias, que no ha entendido lo que inclusive la comunidad internacional ha entendido claramente, que hay que tragarse algunos sapos. Sí es verdad, y eso se lo dicen tanto a la oposición como al gobierno. No siempre tus aliados van a ser las personas que tú quieres que sean, pero estamos del mismo lado del río. Entonces hay que remar en torno a esa unidad, que es lo que además reclama el pueblo de Venezuela. Nos reclama la unidad para nosotros poder llevar verdaderos cambios a la estructura política, para nosotros verdaderamente poder presentarnos en noviembre y de las 335 alcaldías ganar la mayoría, ganar las gobernaciones y hacer un plebiscito en esa elección con respecto a esta ley comunal que pretende arrebatarle todas las facultades a los municipios y dejar al ciudadano a merced del Ejecutivo Nacional. Diputado, cuando habla de que se convierta la elección en un plebiscito, es decir, debería ser consultada la ley, es lo que usted propone. Bueno, mi argumento tiene doble sentido. En primer lugar, ya la ley fue consultada en el año 2007. Si esta constitución, como argumenta el gobierno, es la más perfecta de este universo y de la Vía Láctea y de otros sistemas planetarios, entonces, bueno, se está respetando claramente la voluntad del pueblo de Venezuela, que en el 2007 ya se manifestó en contra de esa ley. Eso con respecto a la consulta. Cuando te digo un plebiscito, es porque nosotros este 21 de noviembre debemos ir con una participación masiva y nosotros, la oposición organizada y unida, ganar todas las alcaldías y todas las gobernaciones para demostrarle al mundo y sobre todo para demostrarle al gobierno que esa iniciativa no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, que la mayoría de los venezolanos queremos alcaldes, queremos el retorno de las juntas parroquiales para que gobiernen acorde con el sentimiento de esos ciudadanos y de esas localidades, municipios y gobernaciones. Entonces, ese es el plebiscito al cual yo hago referencia. Diputado, muchísimas gracias. Nos queda en el tintero la pregunta de los sapos que usted cree que al menos usted se tragaría. Si nos contesta rapidito, lo escuchamos. Lo primero para nosotros debe ser el bienestar del pueblo venezolano y hay que hacer sacrificios. Pues por supuesto que hay que tragarse esos sapos. Por supuesto que hay que tener unidad porque eso es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias, Vanessa. Muy Gracias. amable. Despedimos esta conversación con el diputado dirigente opositor Edgar Raúl León. Y tragarse sapos es lo que está planteando para todos los sectores que adversan a la administración de Nicolás Maduro. 7:23 de la mañana, una nueva pausa, ya volvemos.